Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la Federación Auténtica de Trabajadores para esta conferencia de prensa. En la mesa nos acompañan el licenciado Eric Knudson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá, el licenciado Roberto Méndez, igualmente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá, la señora Yolanda de Barcasía, en representación del Frente Salas Antiimperialista sobreviviente de la invasión de Estados Unidos a Panamá, la doctora Gilma Gloria Camargo, representante legal y abogada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los demandantes, y el señor licenciado Elway Villarreal, presidente de la Federación Auténtica de Trabajadores de Panamá, quienes han convocado esta conferencia de prensa para hablar sobre hoy, 10 de mayo de 2021, en el que se conmemoran 31 años de la presentación del caso José Isabel Salas Galindo, donde se denunció a los Estados Unidos de Norteamérica por violación a los derechos humanos durante la invasión a Panamá. En primer lugar, vamos a escuchar al profesor Eric Knudson conversando al respecto de la posición del CONADEUPA sobre la conformación del Frente Salas antiimperialista y el apoyo a las causas de este. Buenos días, compañeras, compañeros. Realmente hoy es un día bien importante, bien especial, porque fue el inicio de hacer justicia con el pueblo panameño que fue masacrado el 20 de diciembre de 1989. Hoy se conmemora 31 años, es decir, el 31 aniversario de la presentación de la petición número 10.573 a nombre de José Isabel Salas Galindo y otros en contra de los Estados Unidos, sin la asistencia del gobierno de Panamá. Es importante recordar que el Estado panameño lamentablemente se ha negado a hacer justicia con las víctimas de la invasión. Por tal razón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, defensora de los derechos humanos de nuestros pueblos en general y sobre todo de nuestro pueblo panameño, ¿verdad? Hoy está haciendo una conmemoración, un recuerdo del inicio de un proceso internacional y nacional para denunciar el atroz genocidio de la cual fue víctima nuestro pueblo por parte del ejército invasor de los Estados Unidos. Como parte de este equipo de CONADEUPA, nos solidarizamos con todas esas personas que lamentablemente viven permanentemente de luto recordando a sus familiares, porque quizás algunos sabrán dónde están sus restos, otros simplemente están bajo la categoría de desaparecidos. La CONADEUPA, solidarizándose con nuestro pueblo, sobre todo con los familiares de los desaparecidos que fallecieron, vamos a hacer lectura de una resolución para poner de manifiesto nuestra postura, ¿verdad? Y a la conmemoración del 31 aniversario en que se presentó a nivel internacional, ¿verdad?, una denuncia de lo que hizo el ejército invasor y los Estados Unidos como tal. Resolución número 1 de la Sexta Asamblea Nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CONADEUPA. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá, CONADEUPA, organización no gubernamental
sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos humanos del pueblo panameño y a la promoción de la paz, la justicia y el derecho de autodeterminación de los pueblos, considerando el 20 de diciembre de 1989 las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos invadieron a la República de Panamá utilizando armas nuevas y la mayor cantidad de tropas desde la guerra de Vietnam. 2. La invasión se llevó a cabo atacando simultáneamente 27 áreas del país a nivel nacional por aire, mar y tierra, mediante un acto de guerra unilateral y desproporcionado conocido ante el mundo como Operación Justa Causa, sin tomar en cuenta la seguridad, vida y propiedad de la población civil. De forma simultánea, se implementó la ocupación militar de la República de Panamá y de todas sus instituciones de gobierno mediante la operación Promover Libertad, llevada a cabo por el Comando Sur, cuyo dominio sobre el país se extendió hasta 1994. Con la intención de suprimir protestas y esconder evidencias de sus crímenes, la población civil es forzada a un desplazamiento interno. Miles son detenidos, los muertos son enterrados en fosas comunes y los sobrevivientes son forzados a alegar que lo ocurrido es una liberación. A pesar de estas acciones y el control férreo del Pentágono sobre la prensa nacional e internacional, el pueblo panameño se levantó en medio de la represión a protestar la cruel invasión con el apoyo y acompañamiento de CONADEUR. 6. El 10 de mayo de 1990, el abogado de origen puertorriqueño José Luis Mortín, defensor de derechos humanos y promotor del uso de derecho internacional a favor de la autodeterminación de los pueblos, con destacada trayectoria anticolonial y la antiimperialista y la doctora Gilma Gloria Camargo, mujer panameña, patriota, afrodescendiente y abogada defensora de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, en conjunto con un reducido número de sobrevivientes de la invasión, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ante la OEA, la petición número 10573, a nombre de José Isabel Salas Galindo y otros, versus Estados Unidos, sin la asistencia del gobierno de Panamá. En noviembre de 2018, después de 28 años de lucha, la CIDH rinde el informe número 121-18, caso 10573. Fondo, publicación José Isabel Salas y otros, Estados Unidos, por medio de la cual se reconoce la responsabilidad de los Estados Unidos. Resuelve exigir a Estados Unidos el fiel cumplimiento de las recomendaciones propuestas por la CIDH ante la contundente cantidad de evidencias, de hechos y derecho que confirma la obligación de cumplir con su responsabilidad por las violaciones cometidas en Panamá durante la invasión y ocupación militar iniciada el 20 de diciembre de 1989. Agradecer al compañero abogado defensor de derechos humanos José Luis Mortín, por poner en riesgo su integridad personal al venir a Panamá durante la invasión, acompañar al pueblo panameño por años en una lucha legal sin precedentes que inicia gracias a su compromiso con los derechos humanos. 3. Destacar la labor de nuestra compatriota Gilma Gloria Camargo, mujer de clase trabajadora, afrodescendiente, quien aporta la perspectiva solidaria y comunal de las mujeres panameñas en la lucha antiimperialista, asumiendo la defensa legal de la patria que ningún gobierno posinvasión se atrevió a asumir contra los Estados Unidos desde 1989 en adelante. 4. Resaltar el carácter colectivo de la victoria legal que se convierte en un referente legal para obtener garantías de no repetición de agresiones imperialistas en Panamá y en el mundo y fortalecer la protección y los derechos de las víctimas civiles
y a no combatientes durante los actos de agresión militar. Aportar la experiencia y conocimiento de CONADEUPA sobre la invasión para que se lleve a cabo la nueva investigación sobre la invasión requerida por la CIDH y acompañar el proceso de deslindar nuevas responsabilidades de Estados Unidos por las violaciones causadas durante la invasión el 20 de diciembre de 1989, dado en la ciudad de Panamá el 10 de abril de 2021. Gracias, esa sería la resolución que redactó CONADEUPA. Muchísimas gracias, licenciado Knudson. A continuación vamos a ceder la palabra al licenciado Roberto Méndez, quien nos hablará de una importante violación a los derechos humanos que se está dando y que también está siendo atendida por CONADEUPA. Se le cede la cortesía de sala precisamente por la importancia y la inmediatez de la necesidad de atención de esta circunstancia. Compañeras y compañeros que se han dado cita aquí en esta conferencia de prensa en donde se conmemora el 31º aniversario del caso 10573 José Isabel Salas Galindo y otros contra Estados Unidos, en donde la CIDH genera el informe número 121-18. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una denuncia en contra de la empresa minera Panamá, en la cual en la comunidad de Castanilla, en Coclé del Norte, están haciendo gestiones en contra de los derechos humanos de esta población de Castanilla, donde se encuentran 56 familias de personas autóctonas del lugar, aborígenes americanos, en las cuales se intenta despojar de sus tierras a estas 56 familias a través de la argucia de los emisarios de la empresa, que están manifestándoles a estos moradores que la empresa compró todas esas tierras y tiene los títulos de propiedad. Nosotros personalmente sabemos que estas son tierras protegidas y que nadie ostenta ningún título de propiedad. Nosotros investigamos con la ANATI y nos dieron ese informe. Queremos decir que algunos de estos moradores están trabajando estas tierras desde hace 40 años. Vieron sus hijos nacer y crecer ahí, y los hijos de sus hijos también están creciendo y están cultivando esa tierra. Son personas que viven de la misma tierra, la cultivan, la protegen y viven con el entorno en unidad. Al proteger la tierra se aseguran de que las generaciones futuras puedan seguir cultivando esa misma tierra. La minería, en cambio, envenena el ambiente, envenena la tierra, destruye los árboles y, lo que es peor, el oxígeno que respiramos. Pero el mal peor es despojar a quienes son dueños reales de esas tierras. Son gente aborigen, nacieron y crecieron allí. Y están allí desde antes de la llegada de los españoles. Entonces son los verdaderos dueños de esta tierra. Despojarlos sería enviarlos a la muerte, porque ellos no conocen otra forma de subsistencia, sino el cultivo de la tierra. Por eso nosotros hoy denunciamos a la empresa Minera Panamá
por este bochornoso hecho e intento de despojar a 56 familias de sus tierras y de su forma de vivir. Queremos hacer llegar a las autoridades esta denuncia para que tomen cartas en este asunto. La CONADEUPA está trabajando en la defensa de los intereses de todos estas familias, niños, mujeres, hombres, ancianos, que no tendrían dónde ir y que los condenaríamos a una muerte segura por hambre, porque la única forma de obtener sustento es para ellos es la tierra. Así que nosotros alertamos a las autoridades y nosotros estamos tomando cartas en el asunto. Estamos hablando con nuestros asesores legales para ver qué podemos hacer en defensa de estas 56 familias. Muchas gracias. A continuación, la doctora Gilma Gloria Camargo, abogada de los demandantes en el caso José Isabel Salas Galindo y otros versus los Estados Unidos de Panamá, nos conversará un poco sobre este aniversario, 31 aniversario de la presentación del caso 10573 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, doctora. Buenos días. Como la abogada del caso de José Isabel Salas Galindo y otros versus Estados Unidos, quiero dar mis agradecimientos a la CONADEUPA y a la Federación Auténtica de Trabajadores por el apoyo solidario que recibimos en esta lucha que lleva ya 31 años. Antes de continuar, debo de decir que Panamá tiene una deuda muy especial con el abogado José Luis Morín, quien tuvo el valor y la dignidad de acompañarnos en enero de 1990 para documentar las violaciones a los derechos humanos, al derecho humanitario y al derecho internacional que estaban ocurriendo en territorio panameño con la colaboración de muchos panameños en las élites del gobierno nacional. Una invasión cruel en donde pensaban que estábamos derrotados y donde pensaron que la sociedad civil panameña, la clase obrera panameña, los despojados e excluidos de siempre iban a mantenerse callados y adormecidos bajo el mando militar y la ocupación militar que continuó atropellando al pueblo por todos estos años. Es un gran honor haber sido la abogada que llevó el caso hasta su cumplimiento de una decisión final, en donde ahora ganamos esta batalla y tenemos la batalla internacional para el cumplimiento de todas las recomendaciones que Estados Unidos debe cumplir para satisfacer la compensación integral y cumplir con los derechos humanos del pueblo panameño. Es importante saber que lo que hemos logrado no es solamente para Panamá, sino es una victoria para el mundo, ya que fortalece la posición y los derechos de las personas civiles y no combatientes en actos de guerra indiscriminados, y es un instrumento antiimperialista que emana del trabajo, de la solidaridad, de la dignidad de un grupo pequeño de panameños para toda la Panamá y toda la humanidad. La asociación de panameños que logra esto se abre y se reconoce desde el julio del 2019 como el Frente Salas, donde invitamos a otras organizaciones y a otros sobrevivientes a participar en las actividades que tengamos para que tengan conocimiento de lo que dice el informe, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes para la participación en el proceso que continúa, ya que los Estados Unidos debe cumplir con la recomendación de compensación integral, asistencia médica, asistencia psicológica y otros datos de satisfacción. Nos satisface mucho que la Federación Auténtica de Trabajadores nos ayude
con la divulgación de un tema que quieren cerrar y suprimir. Nos importa mucho el hecho de que cada panameño sepa que tiene la obligación de participar en esta reivindicación internacional, y que el gobierno nacional entienda que como firmante de la Carta de la OEA tiene que facilitar aquí en Panamá a las víctimas peticionarias y a todas las demás su posición para poder implementar estas recomendaciones. Nos llama mucho la atención que durante todos estos 31 años el gobierno de Panamá haya obstaculizado y haya tratado de suprimir el trabajo que hemos estado haciendo. Pensábamos que por lo menos al darse un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno panameño entendiera que ni ellos, ni sus agentes, ni la asamblea, ni los representantes que ellos eligen pueden obstruir el trabajo de la justicia, ni pueden continuar negando que este informe existe y que hay una obligación por parte de Estados Unidos de cumplir con ella dentro del suelo panameño, y del gobierno de Panamá de facilitarme a mí como la representante legal lo que sea necesario para que esto se lleve a cabo. No estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo favores, estamos pidiendo que las oportunidades legales se den para que nosotros podamos cumplir con el trabajo que tenemos que cumplir, y ciertamente que no se creen situaciones artificiales que no vayan a continuar dañando las evidencias que existen todavía de la invasión, que se detenga el proceso de secuestro de los restos de las víctimas de la invasión, y se detenga el secuestro de las evidencias que existen en el país acerca de la invasión. Vamos a presentar dentro de poco una medida cautelar para proteger el proceso de implementación de los derechos adquiridos durante el informe Salas, y vamos a continuar el proceso de educación y de reivindicación para que las víctimas conozcan cuál es su deber, cuáles son sus derechos dentro de esta posición. Agradecemos mucho a la Universidad de Panamá, quien hizo posible la publicación del informe que hemos estado distribuyendo, pero que tenemos que poner en las manos de los panameños para que los conozcan. Nos parece increíble que el gobierno nacional todavía mantenga una posición tan negativa y tan obstaculizar el trabajo, y de confundir y manipular a las personas que están involucradas en esto. Vamos a tomar las medidas necesarias para que eso se detenga a nivel internacional. Que sea de Panamá la vergüenza que un gobierno nacional, una asamblea nacional, no reconozca todavía la responsabilidad de Estados Unidos en la invasión. Que sea la vergüenza de Panamá que una comisión creada con la intención de suprimir evidencias no haya solicitado todavía un día de duelo nacional, y que cuando ese día de duelo nacional la solicita una diputada independiente, sobrina de una persona desaparecida, se vayan a obstaculizar ese procedimiento para que no haya día de duelo nacional. Pensamos que es una vergüenza nacional que en medio de la pandemia, cuando las personas están abrumadas por la pandemia, que todavía sufren las secuelas de la invasión, se crea una situación en donde se dice que se va a crear un monumento para las víctimas sin conocer a las víctimas ni saber lo que están pasando con ellas, ni siquiera reconocer que esas víctimas tienen una situación muy particular que el gobierno nacional nunca ha atendido. Ceder al gobierno panameño la oportunidad de darse el lujo de hacer ceremonias todos los años del 20 de diciembre sin reconocer a los familiares, sin reconocer las necesidades de los familiares de combatientes y no combatientes, sin tener la decencia de poder apoyar a los familiares aquí en Panamá, ni el proceso legal, es una situación que nosotros no vamos a estar apoyando. Queremos
solicitar al pueblo panameño que recuerde esta fecha del 10 de mayo como un acto de solidaridad y de resistencia antiimperialista. Y hay algunos que se van a asustar con la palabra antiimperialista, pero somos antiimperialistas todos los que no queremos que se repita una invasión. Somos antiimperialistas todas las personas que no queremos la injerencia de Estados Unidos, y somos antiimperialistas todas las personas que queremos el respeto por los muertos, por los desaparecidos, y la dignidad de saber que las fosas comunes son respetadas y que el proceso de identificación no es un juego político ni un juego para cerrar las páginas de la invasión, sino un proceso digno, verdadero y que se vaya a llevar a cabo por personas idóneas. Este es un momento especial para Panamá. Estamos en una pandemia que sigue añadiendo muertos. Y estamos en una pandemia psicológica en donde quieren que se olvide lo que sucedió en la invasión. Abrimos esta nueva etapa. Los 31 años de lucha nos han enseñado mucho y sabemos que tenemos la solidaridad internacional. Agradecemos una vez más el apoyo solidario. Agradecemos a todas esas víctimas que en medio de la ocupación, que durante años de hostigamiento, de vigilancias, de persecución, se mantuvieron en la lucha junto a mí y junto a otras personas que nos han ayudado. Somos un país fuerte, somos un país repleto de héroes y heroínas con nombres desconocidos que vamos a resaltar durante este proceso de educación y de divulgación. No vamos a permitir que personas no idóneas o personas que aparecen de repente vayan a quitarle el lugar que se merecen en la historia, los que verdaderamente lucharon por todos los medios posibles. Es un momento de satisfacción de saber que un pequeño país puede vencer a Estados Unidos en un proceso legal internacional extrajudicial, y es un momento de aclarar al gobierno panameño que los crímenes de derecho internacional que se cometieron aquí no van a ser suprimidos ni olvidados. Por el respeto a la nación, por el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, seguiremos luchando hasta que cada una de las recomendaciones se vean cumplidas. Muchas gracias. Escuchemos ahora a una de las demandantes, en el caso José Isabel Salas Galindo y otros, versus los Estados Unidos de América, la señora Yolanda de Barcasía, quien está también conformando ahora el Frente Salas Antiimperialista. Adelante, señora Yolanda. Buenos días. Una vez más, en 31 años, tengo que agradecerles a la Comisión de Derechos Humanos de CONADEUPA, a la abogada que es la que nos representa como población civil afectados por los hechos del 20 de diciembre de 1989, y al Frente Salas, que es el que estamos ahora mismo representando, que nos apoya, y es el nombre que se le ha llamado por los hechos y la agresión de los Estados Unidos a Panamá. Menciono CONADEUPA en el día de hoy porque fue uno de los primeros derechos humanos que nos asistió, que nos recogió como población civil afectadas, y que en muchas ocasiones nos apoyaron, porque después del 20 de diciembre, después de 15 días al mes, hubo muchas personas, dueños de edificios que habían quedado prácticamente a la mitad, tiraron a las sobrevivientes afuera porque ellos querían sus edificios, sus casas. Estos hechos fueron apoyados por CONADEUPA, las personas que los representaban. La verdad es que en 31 años hemos sido vejados por
gobierno tras gobierno, la población civil ha sido afectada. La sacaron después de la invasión, la sacaron a 16 partes donde fueron los desplegados verdaderos chorrilleros que fueron afectados o masacrados, sus familiares. Esto fue un crimen muy grande. 31 años que a la fecha esta no se les ha dado, el gobierno tras gobierno no le ha dado la atención. Aquí hubieron y hay todavía daño psicológico, físico y también materiales, porque ese era el trabajo. Nos quitaron hasta el trabajo. Nos dejaron en la calle. Miren, yo lo comparo como el tiempo de los alemanes, el tiempo aquellos donde masacraron la gente viva, la quemaron. Yo prácticamente comparo esa situación del 20 de diciembre con aquellos hechos. A nosotros nos quitaron la vida. 31 años que han muerto personas, porque la mayoría de los que vivían civiles en el Chorrillo eran gente ya adultas, que muchos de ellos habían trabajado, familiares que habían trabajado en lo que era el canal. Hoy día hemos ganado una parte, porque nosotros los civiles, como seres humanos y chorrilleros, siempre hemos mantenido la lucha, aunque ningún gobierno nos haya apoyado y no nos representa, porque a la fecha de hoy ninguno, ni mucho menos con la acción que está haciendo. Él está dándole permiso a esta comisión de la verdad. Nosotros los civiles y afectados hemos trabajado 31 años con esfuerzo propio, arñando para poder ayudar a la abogada Gilma Camargo, que es la que nos representa. Y sin embargo, esta comisión le está dando al gobierno miles y miles y miles. ¿Y qué es lo que están haciendo? Últimamente abrieron las fosas comunes que ya la habían abierto. Isabel Corro trabajó por eso. Isabel Corro supo quiénes eran estas personas. Hoy día este gobierno se ha prestado con esta comisión a sacar los cadáveres, los muertos. Y ahora mismo en esta situación, a esta fecha, los mismos familiares no saben si en realidad esos muertos que están ahí son los suyos, porque lo han sacado. Han hecho de ellos como si fuera, digo yo, una carnicería, vendiendo los huesos de los familiares. Porque hoy día no saben, no tienen no saben dónde están, a dónde los tienen. Y están pidiendo todavía esta comisión dinero y dinero y dinero, y no han hecho nada. 31 años que la población civil del Chorrillo, donde están las áreas de los desplazados, nunca le ha llegado un doctor, un especialista, un psicólogo. Nunca se han dado cuenta ni han investigado la situación de estas áreas y en qué manera y en qué forma están. Hoy, 31 años, cuando llegamos y llegué yo a llevar los documentos de estas personas civiles por todos los efectos y personas desaparecidas, hoy por lo menos tenemos que con ADEUPA vuelve y estamos en la lucha con el apoyo de Dios, de la abogada Gilma Camargo y del abogado Luis Morín, que fue el primero que nos apoyó en aquellos momentos cuando nosotros estábamos desesperados. No teníamos nada que comer. Nos dejaron en el Chorrillo como un campo de pelotas, sin nada. 31 años que todavía tenemos la esperanza de que otras asociaciones, otros grupos, ya sean de otros países, que le esté pasando lo mismo
que el gobierno de los Estados Unidos esté metiendo sus manos para destruir aquellos pueblos que son verdaderamente humildes, porque ellos se creen que son Dios. Pero aquí en Panamá tenemos corazón y tenemos la esperanza de que estos pueblos vecinos también nos apoyen. Hoy le doy las gracias a todos porque la lucha sigue y continúa y va a llegar a un final feliz. Gracias. Para finalizar la exposición de la mesa, las palabras del representante de la Federación Auténtica de Trabajadores, el señor Herwey Villarreal. Muy buenos días. Nosotros en nombre de la Federación Auténtica de Trabajadores, una vez más ratificamos nuestro apoyo a todo lo concerniente a lo que la Comisión de Derechos Humanos de Panamá y otras organizaciones que luchan en beneficio de la población nacional e internacional. Nosotros siempre vamos a estar a disposición de estas clases de lucha que se llevan a cabo. Este es parte de uno de nuestros principales principios como organización, es la solidaridad, y ratificamos una vez más a los compañeros nuestro apoyo en todo lo concerniente ya a la divulgación, presentación y demás, para que también la población nacional e internacional conozca de la lucha que se está llevando a cabo. Así que una vez más nuestro compromiso como federación, apoyar a esta lucha. Gracias.